Muy bien. Entonces, niños, ya tenemos la altura en metros de la Torre Oriental Pearl y la Torre Santiago de Chile. Y ya pudimos responder la primera pregunta, que es la diferencia de altura entre una y la otra es de 168 metros. Pero ahora para responder la segunda pregunta, tenemos que saber primero cuál es la diferencia en metros del edificio más alto con la Torre Oriental Pearl y después la diferencia de metros del edificio más alto con el de Santiago de Chile. Entonces, para saber la diferencia, a ver niños, para saber la diferencia entre el Burj Khalifa y el Oriental Pearl, ¿qué operación tengo que hacer? Para saber la diferencia. Multiplicación. Ayer les Resta. Hay que dije pasarlo de cambio. Resta. cuando es una diferencia es una resta. División. No, oigan bien, ahorita no vamos a pasar a nada, nada, nada. Solo quiero saber la diferencia en metros. ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? 800. 828 metros. Muy bien, 828 metros. Diferencia, ¿qué dijo Joseph que se hace cuando es una diferencia? Se resta. Se resta. Entonces, para saber la diferencia en metros del Burj Khalifa con la Torre Oriental Pearl, ¿qué le voy a restar a 828? 468. 468 metros, ¿sí? Esta es la altura del edificio más alto del mundo. Esta es la altura de la Torre Oriental Pearl. Entonces, yo lo que quiero saber es cuál es la diferencia de alturas. ¿Cuántos metros mide más el edificio más alto que la Torre China? ¿Sí? Entonces, si hacemos la resta, 828 menos 468 metros, ¿cuánto nos va a dar? 360. 360, excelente, 360 metros. Eso es lo que yo quiero ahorita, niños. Saber la diferencia que hay entre un edificio y otro. Vale. Ahora que ya sabemos la diferencia que hay entre el Burj Khalifa y la Oriental Pearl, vamos a hacer lo mismo, pero con la Torre de Santiago de Chile. Entonces, ¿qué tendría que restar ahora? 828 menos 300. Muy bien, 828 menos 300, que es la altura de la Torre de Santiago de Chile. Entonces, ¿cuánto nos daría 828 menos 300? 528. 528. 520. 528. Quiero que entiendan algo, niños. ¿Por qué hice estas restas? Porque en el libro quieren saber cuál es la diferencia de altura entre el edificio más alto del mundo y la Oriental Pearl, y también entre el edificio más alto del mundo y la Torre de Santiago de Chile. Entonces yo ya tengo la diferencia de alturas, pero en el libro quieren que yo dé la respuesta expresada en qué unidad de longitud. En decámetros. En decámetros. Entonces ustedes lo primero que tenían que hacer era sacar la diferencia de altura en metros. ¿Por qué en metros? Porque la altura del edificio más alto del mundo se los dieron en metros. Y las alturas de las otras dos torres también las teníamos en metros. Entonces, operemos en metros, ¿sí? Porque recuérdense que yo no puedo restar metros con kilómetros o metros con decámetros. Pero si tengo metros y tengo metros, lo resto. Ya que tenga la diferencia de alturas, ahora solo paso esa respuesta a decámetros, que es lo que yo necesito. Entonces, primero que nada, debemos pasar los 360 metros, que es la diferencia de altura entre el Burj Khalifa y la Oriental Pearl, pero la tenemos que pasar ahora a decámetros para dársela al libro en decámetros, porque ellos la pidieron así. Entonces, niños, si yo quiero pasar de metros a decámetros, ¿por qué tengo que operar? Hay que dividirlo Dividirlo por 10. 10, muy bien. Para pasar de metros a decámetros tengo que dividir dentro de 10. ¿Cuánto es 360 dividido 10? 36. 36, excelente. Entonces, niños, la diferencia de alturas entre el Burj Khalifa y la Oriental Pearl es de 36 decámetros, ¿sí? Ahora hagamos lo mismo con la Torre de Santiago de Chile. Tenemos que pasar los 528 metros a decámetros. ¿Qué debemos hacer para pasar de metros a decámetros? Hay que Dividirlo dentro de 10. Muy bien. ¿Y cuánto es 528 dividido 10? 52.8. 52.8 decámetros. Muy bien. Excelente. Entonces, niños, en la segunda respuesta del libro iría. Vamos a colocar Oriental Pearl. Colocamos 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia del Oriental Pearl con el más alto del mundo? ¿Cuánto nos quedó en la operación? 36 de cambio. 36 decámetros. 36. Muy bien, colocamos punto. Y ahora a la par colocamos Torre
Santiago. No, solo coloquen Santiago de Chile. Más rápido, ¿sí? Si no, no les va a caber porque está pequeño el espacio. Torre de Santiago de Chile. ¿Cuál es la diferencia ahora entre la Torre de Santiago de Chile y el edificio más alto del mundo? 52.8 decámetros. 52.8 decámetros. Muy bien. Pues miren, ahí ya tenemos las dos respuestas que nos solicitaban en la segunda pregunta, ¿sí? Entonces ya Esas dos tenemos que poner. Así es. Esta es la diferencia de tamaño que hay entre la Oriental Pearl y el Burj Khalifa. Y esta es la diferencia de tamaño que hay entre el Burj Khalifa y la Torre de Santiago de Chile. Lo hubiéramos colocado en metros, pero como en el libro nos pidieron en decámetros, solo pasamos la respuesta en metros a decámetros. Muy bien. ¿Ya copiaron estas dos preguntas? Muy bien, entonces resolvamos ahora los problemas de la serie 92. Dice en la serie 92. La longitud inicial de dos varillas A1 y A2 es de 0.18 metros y 23 centímetros respectivamente. Voy a colocar la primera varilla, que se llama A1, mide 0.18 metros. Acuérdense que siempre que resolvemos problemas tenemos que recolectar nuestros datos, niños. No solo leer el problema, sino que ir sacando los datos que nos dan. ¿Y cuánto mide la varilla número 2? ¿Cuánto medía la varilla número 2? 23 centímetros. 23 centímetros, muy bien. Ahora dice, respectivamente, si la varilla A se alarga 3 centímetros y la varilla A2 se acorta 0.5 decímetros, ¿cuál es su diferencia de longitud? Ahora, niños, el nuevo dato sería que a la varilla A1 le vamos a restar ¿cuánto? ¿Cuánto le vamos a restar a la varilla 1? 3.18. No, ¿3 qué? 3.0. No, ¿3 qué? 3 centímetros. Ah, no, 3 aquí no le centímetros. vamos a restar, aquí le vamos a sumar, perdón. Le vamos a sumar a la varilla 1, 3 centímetros. 3 centímetros, muy bien. Y a la varilla 2 le tenemos que restar, a esta sí. ¿Cuánto le vamos a restar? 3 centímetros. 0.5 decímetros. ¿Sí? 0.5 decímetros. Entonces, niños, todo lo vamos a trabajar en una sola unidad de medida, porque si se dan cuenta, aquí me están dando metros, me están dando centímetros, me están dando centímetros y me están dando decímetros. En un problema ustedes van a pasar todas las unidades de longitud a la unidad de longitud que más veces se repite. Si aquí tengo metros, centímetros y decímetros, ¿cuál de esas 3 unidades de longitud son las que más se repiten? ¿Centímetros? El Centímetros, muy bien. Los centímetros se repiten 2 veces, miren. En cambio, los decímetros solo aparecen una vez y los metros solo aparecen una vez. Entonces, todo lo vamos a pasar a centímetros, porque es la unidad que más se repite. Entonces, nos vamos a evitar tener que pasar estos centímetros a otra unidad, ¿sí? Entonces, pasemos ahorita los 0.18 metros a centímetros, para saber cuánto mide la varilla número 1, pero en centímetros, ya no en metros. A ver, niños, para pasar de metros a centímetros, según la tablita, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 100. Por 100. Muy bien. Y 0.18 metros por 100, ¿cuántos centímetros nos daría? 18. 18 centímetros, muy bien. Entonces, miren, ya tenemos el tamaño de la varilla número 1, ya la tenemos en centímetros. Ya tenemos en centímetros el tamaño de la varilla número 2. Ahora dice, si le sumamos a la varilla número 1 3 centímetros, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto medía la varilla número 1, niños? ¿Cuánto medía la varilla número 1? 18 centímetros. 18 centímetros. ¿Sí? Ya no lo coloquen como 0.18 metros. Aquí lo tienen en el pizarrón. Miren, ya la varilla 1 ya la convertimos a centímetros. Ya no la vamos a colocar en metros. Ya la varilla 1 sacamos que mide 18 centímetros. ¿Y cuánto le tenemos que sumar a la varilla 1 según este problema? 3. 3 centímetros. Muy bien. ¿Cuánto mediría la varilla 1 con su nueva suma? 21. 21 centímetros. Ahora la varilla 2. Antes de restarle a la varilla 2, niños,
este 0.5 decímetros hay que pasarlo a centímetros. Recuérdense que nosotros no podemos operar centímetros con decímetros. Entonces, este 0.5 decímetros hay que pasarlo a centímetros. Para pasar de decímetro a centímetro, ¿cuánto hay que multiplicar? Por 10. Por 10. Entonces, 0.5 por 10, ¿cuánto me daría? 5. 5. 5. Entonces, en lugar de colocar 0.5 decímetros, yo voy a colocar 5 centímetros, porque ya convertimos los decímetros a centímetros. Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya tenemos acá el tamaño de lo que equivale a lo que le vamos a restar a la varilla 2, ahora sí restémoselo. ¿Cuánto medía la varilla 2? 23 centímetros. 23 centímetros. ¿Y cuánto le vamos a restar? 5. 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto mediría ahora la varilla número 2? 18. 18. 18 centímetros. Muy bien. Ahora, niños, ¿cuál sería la diferencia de tamaño entre la varilla 1 y la varilla 2? 3 centímetros. 3 centímetros, está fácil. Y la varilla 1 mide 21 y la varilla 2 mediría 18, la diferencia serían 3 centímetros. Pero en el libro nos pide que coloquemos la diferencia en milímetros. Entonces, estos 3 centímetros de diferencia los tenemos que pasar a milímetros. ¿Cómo se convierte de centímetros a milímetros? Hay que multiplicarlo por 10. Hay que multiplicarlo por 10, muy bien. Entonces, 3 por 10, ¿cuántos milímetros sería la diferencia? 30. 30 milímetros, muy bien. La respuesta que van a colocar ustedes en su libro sería esta de acá, 30 milímetros. ¿Ya todos la colocaron? Sí. Muy bien. Teacher. Vean, niños, que los problemas no crean que son fáciles, sino que hay que irlos sacando poquito a poquito porque sí llevan tiempo. Entonces, cuando ustedes resuelvan un problema solitos, no solo vayan a la rápida. Ah, yo lo voy a hacer rápido. No, los problemas muchas veces, aunque se vean pequeños, necesitan procedimientos bastante extensos. Entonces, es importante que nosotros vayamos sacando los datos para ir operando lo que es necesario. Ahora dice la siguiente, vean. La ciudad A está a 64 kilómetros más 6 hectómetros más 1.3 decímetros de la ciudad B. ¿Cuántos metros hay que recorrer para ir de la ciudad A a la B? Miren pues, aquí vamos a colocar que la ciudad A va a ser este cuadrito azul que tienen ustedes acá. Y la ciudad B va a ser este cuadrito de otro color que yo voy a colocar acá. Vamos a colocarlo de color anaranjado, ¿sí? Esta es la ciudad A y esta es la ciudad B. Ahora, dice que la distancia que hay entre esta ciudad y esta ciudad es de 64 kilómetros más 6 hectómetros más 1.3 decímetros. ¿Sí? Esa es la distancia que hay, niños, entre la ciudad A y la ciudad B. Pero en el libro me dice cuál es la distancia total en metros. Para que yo pueda saber la distancia total, tengo que sumar 64 kilómetros más 6 hectómetros más 1.3 decímetros. Pero les pregunto, ¿yo puedo sumar kilómetros con hectómetros? No. No. Hay que pasar. ¿Puedo sumar Hay que hectómetros pasarlo. con decímetros? Tampoco. No. Entonces tengo que pasar todo a una sola unidad. ¿A qué unidad vamos a pasar los kilómetros, los hectómetros y los decímetros, niños? A metros. A metros. ¿Por qué a metros? ¿Por qué lo vamos a pasar a metros? Es la medida de longitud principal. Porque es la medida de longitud principal, muy bien. Y también porque en el libro, ¿en qué nos están pidiendo la respuesta? ¿Cuántos metros hay que recorrer? En La respuesta metros. nos la piden en metros. Entonces, ¿para qué le vamos a pasar a otra unidad de longitud si en el libro me piden la respuesta en metros? Pasemos todo a metros y ya después solo lo sumamos. Entonces, pasemos primero 64 kilómetros a metros. ¿Cómo se pasa de kilómetros a metros? 1000 por... Muy bien. ¿Por cuánto dijo Ale? Por 1000 por Por 1000. 64. Muy bien, por 1000. ¿Y cuánto sería entonces 64 por 1000? 64.000. 64.000, muy bien. 64.000 metros. Entonces, 64 kilómetros son 64.000 metros.
Ahora pasemos la siguiente unidad, que serían los hectómetros. También los vamos a pasar a metros. Todo lo vamos a pasar a metros porque es la unidad de medida principal, como dijeron, y también porque en el libro me están pidiendo la respuesta en metros. Para pasar de hectómetros a metros, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Por 10. Por 100. No, por 100. ¿Sí? Por 100. Que me dijeron por 10. Pero sí, Ale, tú dijiste por 100. Ahora ahí, 6 por 100. Muy bien. Que recuérdense que un hectómetro equivale a 100 metros, entonces hay que multiplicar por 100. ¿Y cuánto sería 6 por 100? 600. 600. Muy bien, 600 metros. Ahora para pasar de decímetros a metros, ¿por cuánto hay que dividir? Por 10. Por 10. Por 10. ¿Y cuánto sería 1.3 dividido 10? 0.3. 0.13, muy bien. Ahora solo sumen todo y me dicen cuánto queda, niños. Si sumamos 64,000 más 600 más 0.3, más 0.13, perdón. ¿Cuántos metros hay de distancia entre la ciudad A y la ciudad B? Sumando todo esto, ¿cuánto quedaría? .3. Muy bien, 64,600.13. ¿.13 qué? Metros. Metros, excelente. 64,600.13 metros. Entonces lo que van a copiar en su libro únicamente es esta respuesta. Pero ya saben ustedes ahora de dónde salió. 64,600.13 metros. Muy bien. Vamos, niños, ahora con el último problema. Todavía nos da tiempo, dice. Un auto X recorre 60 kilómetros por hora. El auto X recorre 60 kilómetros por hora. Muy bien. Luego dice, otro auto Y recorre 2,250 metros en media hora. O sea que, ¿cuántos metros recorre en una hora? Si en media hora recorre 2,250, en una hora, ¿cuántos metros recorrerá? Es el doble, porque recuerden, media hora. Entonces, si en una hora recorre el doble de metros. ¿Cuál es el doble de 2,250? 4,400. No. 4,500. 4,500. ¿Sí? 4,500 metros por hora. ¿Sí? ¿Por qué lo pasé a 4,500 metros por hora? Porque ahí dice que en media hora recorre 2,250. Entonces, por hora sería el doble. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuál de los dos autos es más veloz? Justifica tu respuesta. Tenemos que pasar a kilómetros. A kilómetros tenemos que pasar esta cantidad, porque siempre la velocidad de los carros se mide en kilómetros por hora, no se calcula en metros por hora. Entonces, estos metros los tenemos que pasar a kilómetros para saber cuál es más rápido. Este es el problema más fácil de todos. Niños, si yo quiero pasar 4,500 metros a kilómetros, ¿qué tengo que hacer para pasar de metros a kilómetros? Multiplicar. Por 1000. Dividirlo. Por 1000. Muy bien, dividirlo por 1000. ¿Y cuánto sería 4,500 dividido 1000? 4.5. Excelente. 4.5 ¿qué? Kilómetros. Kilómetros. Muy bien. Entonces, niños, ¿qué auto va a recorrer más en este caso? ¿El auto X o el auto Y? El auto. El auto X. Miren, el auto X, ¿cuántos kilómetros hace por hora? 60. 60. ¿Y el auto Y apenas hace? 4.5 kilómetros por hora. Es lentísimo, es más lento que una persona caminando. Entonces, el más rápido sería el auto X. Muy bien. Creo que una persona caminaría mucho más rápido que ese carro. La verdad que sí. Entonces, ustedes solo van a colocar el auto X es más veloz en esa respuesta. Bueno, una bicicleta, teacher. Cabal. Sí, la bici le gana. Ahora, el último problema dice, en astronomía se utilizan unidades de medida que son mayores que el kilómetro. Dos de ellas son el megámetro, que equivale a 1.000.000 de metros. El gigámetro, que equivale a 1.000 millones de metros. Si se sabe que un rayo de luz recorre aproximadamente a 300,000 kilómetros en un segundo, es correcto afirmar que un rayo de luz recorre a 10,000 gigámetros en un segundo, 3,000 megametros en un segundo o 600 megametros en 2 segundos.
Vamos a ver. Vamos a ver. Ya también hay 30 gigámetros 30 gigámetros en 2 segundos. Muy bien. Vamos a ver. Pasemos 300.000 kilómetros. Los vamos a pasar a megámetros primero. Dice, ¿cuántos? A la gran, un megámetro tiene 1.000.000 de metros. O sea que para pasar de kilómetros a megámetros, vamos a poner MGM porque no sé cuál es la abreviatura, pero megámetros vamos a poner. Muy bien. Tendríamos que dividir, niños, para pasar de kilómetros a megámetros. Ahorita les digo por cuánto. Vamos a ver, dice. No. A la gran está difícil. Megámetro equivale a 1.000.000 de metros. Entonces, espérense, sería por 10, por 100, por 1.000. Sí, tendríamos que dividir por 1.000, niños, para encontrar ¿cuántos megámetros? Sí, por 1.000. O pasemos primero mejor estos kilómetros a metros porque no tenemos una equivalencia correcta de kilómetros a megámetros, pero sí tenemos cuántos metros equivale a un megámetro. Entonces, pasemos primero estos 300.000 kilómetros a metros. Niños, recuérdense que para pasar de kilómetros a metros hay que multiplicar por 1.000. Entonces, si multiplicamos 300.000 por 1.000, ¿cuántos metros serían 300.000 kilómetros? 300 millones. 300 millones, muy bien. Es un número gigantesco.